por lo pronto, si te parece bien, vamos entrando ya ahora a la mesa con los queridos periodistas Manuel Hernández Borbolla y Temoris Greco. Hoy también, pues grandes temas que siguen en la polémica, en la fuerte polémica. Hay quien se enoja si decimos la izquierda gourmet en Chile, ahora que escuchamos también a Camila Vallejo y a Boric, pues ahí con unos discursos bastante particulares. Ahora sí que, pues ya hasta Argentina y Estados Unidos recularon, pero bueno, parece ser que hay algunos y algunas que andan todavía con pues la brújula perdida, se les perdió la izquierda y se les fue para otro lugar, pero ya se encuentra Violeta aquí con nosotras y nosotros, nuestro querido Manuel Hernández Borbolla. Temoris suponemos que estará por conectarse, así que le vamos dando la más cordial bienvenida. Manuel, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Ernesto, Violeta, a todo el auditorio, ¿cómo están? Un saludo. Muy buenos días, Manuel. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y como dicen, falta que se incorpore ahorita en unos minutos nuestro querido Temoris. Así es, así es, Violeta. Pues bueno, estará por conectarse. Por lo pronto, por ahí tenemos un video de Camila Vallejo, la ministra, la señora ministra Camila Vallejo, que bueno, pues lo que pasa, lo que sucede comúnmente cuando algunos o algunas llegan al poder y se les va desdibujando los personajes que en algún momento fueron y empiezan a tomar otros rumbos, otros caminos. Y este fue el discurso que dio la ministra chilena Camila Vallejo, otrora líder estudiantil, con discursos que no tienen nada que ver con el discurso que usted va a escuchar. Vamos a escuchar a Camila Vallejo y vamos escuchando también el balance que tiene también Manuel Hernández Borbolla, Temoris en su momento, además de las posiciones también de Argentina y Estados Unidos. Escuchemos a Camila Vallejo. Que Maduro ya ha hecho suficiente daño a nuestro país como para que permitamos que sea usado como una excusa para validar prácticas que en Chile ya habíamos desterrado porque eran propias de la dictadura. No usemos este doloroso momento para validar persecución política o proscripción de partidos políticos, porque eso es propio de una dictadura como la que vivimos en Chile. Que Maduro... Tenemos también el video del vocero de Javier Milei, el presidente de Argentina, cuando un periodista también lo increpa desesperado de por qué están tomando otro rumbo, otro camino. Vamos a escuchar. Y con respecto a lo otro, bueno, seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver, bueno, cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones. No hay, por ahora... El gobierno ya habla de fraude. Digo porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etcétera. Bueno, no, nosotros no tenemos una postura nuestra, todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador. Porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. Digamos, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre. Eso debería saberlo. No hay que no se entiende. Antes de los resultados supuestamente fraudulentos del gobierno Maduro, supuestamente Argentina ya había declarado fraude. El propio Javier Milei hizo un posteo antes de los resultados, repito, supuestamente fraudulentos, ya diciendo que se tiene que ir. Con lo cual digo, aunque usted no lo quiera ver, el gobierno ya confirmó de que fue fraude. Por eso le pregunto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no lo proclaman al mundo? Pero por lo que te estoy diciendo, porque efectivamente necesitamos que todo se aclare, ser muy cautelosos con lo que pasa en Venezuela. Te recuerdo que nosotros tenemos además asilados allí, hoy bajo la custodia de otros países, y tenemos que ser muy cuidadosos, más allá de lo que consideremos que haya pasado en Venezuela.
Llegó Temoris Greco. Temoris, buenos días. Hola, 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 perdón, tuve, se puso a actualizarse esta cosa y todavía estoy ordenando aquí el, ya, creo que ya estoy. Bueno, es que ya no entiendo, cambió, se actualizó Zoom y me cambió ya toda la disposición de las cosas, pero bueno. Ajá. Ok. Bienvenido, Temoris. Y después, ojalá y podamos hablar que publicaste lo de Checo Valdés, tu profesor ahí en la UAM Xochimilco. Ojalá y Así después es, hablar algo al respecto claro, claro. al Y final. Bueno, pues gracias, Temoris. Bienvenido. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir de este giro que está dando también el caso del proceso electoral o postelectoral de Venezuela? Sí, pues creo que se fueron de bruces quienes estaban tratando de respaldar a Edmundo González en una versión de Juan Guaidó 2.0, en este nuevo intento de golpe de Estado frustrado, orquestado desde Washington, desde Estados Unidos en contra de Venezuela. Creo que hubo varios factores que intervinieron en un cambio tan drástico de posturas de la semana anterior a esta. Uno de ellos, creo que fue de los factores clave, fue la manera en que México, Colombia y Brasil asumieron una postura conjunta en la que no respaldaron el intento golpista de la OEA, para variar, de la Organización de Estados Americanos. Eso le restó mucha fuerza a cualquier intentona golpista, desde Washington, sin la intervención de estos tres grandes países. Los tres países más poblados del continente americano tienen un peso geopolítico importante. Y otro factor creo que fue decisivo, este amago de Nicolás Maduro de retirarle la concesión a varias petroleras estadounidenses que están explotando el petróleo en territorio venezolano, y amagó con dárselos a los BRICS en caso de que siguieran con su intento de golpe de Estado y de reconocer al opositor Edmundo González, que nunca pudo demostrar que ganó. Ahí se abrió el proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Se llamó a las dos partes a que presentaran sus datos luego de este intento de hackeo al sistema electoral que denunció tanto el Consejo Nacional Electoral como el gobierno venezolano. Y a final de cuentas, todos estos factores fueron desfondando el posicionamiento de Estados Unidos, que la semana pasada estaba reconociendo a Edmundo González a través de comunicados y de posturas de Anthony Blinken, del secretario del Departamento de Estado, pero en cuestión de unas horas y de unos días, ahora resulta que Estados Unidos dice que no tiene elementos para reconocer a Edmundo González como vencedor, a pesar de que la semana pasada tampoco los tenían y ya lo habían dado como vencedor. Entonces, pues muchos de los países títeres de Washington, o de los presidentes títeres de Washington, mejor dicho, como el caso de Gabriel Boric en Chile, de Javier Milei en Argentina, pues se fueron de bruces porque la semana pasada estaban hablando de una cosa y hoy cambian completamente su postura al son que les tocan desde Washington, ¿no? Entonces, me parece que fueron exhibidos muchos de estos componentes de la geopolítica latinoamericana, y que a final de cuentas quedan evidenciados que estos países títere del imperialismo estadounidense, pues se fueron de frente, luego de que su amo allá en Estados Unidos cambió tan drásticamente de postura, y pues no les quedó más remedio que morderse la lengua y pues tragarse lo que habían dicho la semana pasada, ¿no? En el caso de Milei, pues es muy simpático el asunto de cómo había llamado abiertamente a un golpe de Estado, a favor de la oposición en Venezuela, ocasionó una crisis diplomática, le pidió a Brasil que atendiera los asuntos de los argentinos en Venezuela, luego de esta crisis diplomática, y ahora sale el vocero de la Casa Rosada a decir que pues no hay elementos para decretar el triunfo de la oposición en Venezuela. Algunos intentos también, algunas maniobras militares preocupantes ahí en Panamá se reportaron desde algunos medios en Venezuela. El Comando Sur haciendo algunas maniobras junto con algunos cercanos a María Corina Machado, en lo que se veía con preocupación como quizá
un intento de intensificar las hostilidades, pero digamos que fue muy drástico cómo cambió de una semana a otra la posición de los países latinoamericanos por este cambio en la postura de Estados Unidos, que creo que de alguna manera la posición de México, Colombia y Brasil fue determinante en este asunto, junto con algunos factores internos en Venezuela, y pues otro intento más de golpe de Estado en Venezuela que fracasa rotundamente, y me parece que ahorita ya va a haber más condiciones para que el gobierno de Maduro pueda transitar mejor después de estos momentos álgidos y de estas horas intensas que vivimos en la última semana. Gracias, gracias Manuel. Pues, ¿qué decir sobre estos acontecimientos, los últimos acontecimientos, Temoris, sobre todo en este giro, pero ojalá y pudiéramos hablar un giro de colonial, en este caso, que bueno, hay una intensa lucha ahí también por este territorio. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Pero yo sí creo que la postura que tomaron Lula, AMLO y Petro definitivamente moderó a Estados Unidos y por lo tanto a sus asociados, a sus aliados, pero yo haría una interpretación más amplia. O sea, Estados Unidos ya no es el poder que era, ni siquiera en lo que consideran su patio trasero, que es el continente americano. Ya el propio Andrés Manuel López Obrador se encargó de demostrarles eso cuando Joe Biden organizó su cumbre de las Américas y AMLO le dijo, pues tú no puedes invitar y no invitar a quien se te antoje, si es de la comunidad continental, pues entonces va a todo el continente, si no, pues no vamos, y no fue Andrés Manuel, le hizo ahí el hueco. Y Brasil es muy importante, tiene un enorme peso, y México y Colombia vienen detrás junto con Argentina. Pero que el efecto fue doble, no fue solamente moderar a Estados Unidos, lo cual es muy importante, sobre todo para aquellos sectores golpistas e intervencionistas, sino también logró insistir y volver a poner el foco en que los triunfos electorales tienen que ser bien ganados, tienen que ser demostrados, tienen que ser verificados. Yo sé que hay mucha gente enojada con los chilenos y de hecho la postura un poco, no sé, si acelerada o atrabancada que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric ha molestado mucha gente, incluso muchos chilenos aquí en México y más allá. Pero también hay que entender el contexto de donde ellos vienen. El contexto o sea, ellos son hijos de la generación que sufrió la dictadura. La propia Camila Vallejo, pues viene del Partido Comunista Chileno, que fue proscrito durante la época de Pinochet. Y no solamente fue proscrito, fue perseguido y masacrado. Y sus militantes fueron torturados y asesinados. Entonces, así como descalificarlos, como he estado viendo gente que utiliza términos, es de esa gente que piensa en cajitas y a todo le pone adjetivos, que izquierda caviar, izquierda exquisita, izquierda no sé cuántas cosas he estado viendo. Y yo creo que son gente que independientemente de errores que ya han cometido y que los que van los que están por cometer, es gente que se ha ganado un lugar con su lucha y que logró en unas elecciones en el 19 vencer a una izquierda pinochetista representada por José Antonio Cast. Entonces, llegar detrás del tecladito a descalificarlos, pues me parece muy duro, ¿no? Y también muy sectario y muy intolerante. Lo que digo, el segmento que vimos de Camila Vallejo habla exclusivamente de la proscripción de los partidos, que es una cosa que está haciendo. El Partido Comunista de Venezuela está en este momento, se ha dicho, bajo presión del gobierno y acaba de denunciar al gobierno de Maduro. Hay que ver de dónde viene este Partido Comunista. Es el partido más viejo de Venezuela. Fue fundado en 1931. No son los improvisados. Tienen una larga tradición en el Partido Comunista de Venezuela. Fueron parte del movimiento Quinta República de Chávez. Yo la primera vez que fui a Venezuela, desde cuando vengo siguiendo lo que pasa ahí, fue en 2007. Y en ese momento Chávez había convocado
a formar el Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, quería transformar su movimiento Quinta República, en donde había, pues era un paraguas para muchos grupos, y les dijo, tienen que unirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual significaba imponerles una dirección, una doctrina y pues una verticalidad, o sea, es decir, controlarlos mejor. Y hubo varios partidos que no quisieron. Había un Podemos antes del Podemos de ahora, se llama Por la Democracia Social, había un partido Patria para Todos y está el Partido Comunista de Venezuela, que dijeron, perdón, nosotros queremos seguir formando parte del movimiento Quinta República, queremos seguir apoyando a Hugo Chávez, pero no queremos que nos metan a fuerza en un partido. Y Hugo Chávez los llamó contrarrevolucionarios, que enabolaban las banderas de la derecha, que se habían vendido, y empezó una operación para reventar esos partidos desde adentro. Una operación que todavía en 2020, porque han tenido vaivenes, se han salido, han regresado al movimiento de acuerdo a las expresiones del régimen. Pero en 2020, tanto el PPT, el Partido Patria para Todos, como el PCB, el Partido Comunista, dijeron, ya no queremos estar con Maduro, no creemos en el proyecto de Maduro. Así. Y lo que pasó fue que el Tribunal Supremo intervino a esos partidos y les quitó la dirección y les puso otras direcciones. Y lo mismo ocurrió con otros partidos de la oposición, esa sí, oposición antichavista. Estos son, digamos, una oposición chavista o del ámbito. Otros partidos eran de la otra oposición. Esta disputa por las actas que dice que la oposición ya subió a internet sus actas, entonces en el madurismo dicen esas actas son falsas, pero no presentan las suyas. Y dijeron que las habían presentado ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo va a decidir. Pero es el mismo Tribunal Supremo que intervino a esos partidos, tanto los de la oposición como los de la oposición de izquierdas. Es como si, por ejemplo, Enrique Peña Nieto hubiera puesto a Eduardo Medina Mora, el que metió a la Suprema Corte como magistrado y que lo hubiera puesto como presidenta de la Suprema Corte, y de pronto hace fraude electoral y le dice a la oposición, a Andrés Manuel, no, pues pruébale a Eduardo Medina Mora que estás bien, que estás en lo correcto. Pues ¿quién va a ir? ¿Quién va a someterse a un Tribunal Supremo que es absolutamente incondicional? Lo mismo que el Consejo Nacional Electoral. Sus integrantes fueron nombrados, o sea, son incondicionales del chavismo. Este famoso señor Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, es amiguísimo de Cilia Flores, la esposa de Maduro. Entonces, o sea, los órganos no son confiables porque están totalmente cooptados por el madurismo. Y lo que está denunciando el Partido Comunista de Venezuela es no nos dan espacio para respirar. Nos están llamando golpistas, están denunciando una narrativa en la cual exigir que sea respetada la voluntad popular es golpista. Lo que han hecho, ya esa fue la postura que sostuve junto con mucha otra gente desde un principio, es la de que se debe demostrar el triunfo, presentando todas las actas y verificándolas y permitiendo una verificación independiente. Hay algunas personas que han querido confundir, por ejemplo, dicen que aquí en México todavía no se reconoce, o sea, no se valida el triunfo de Claudia Sheinbaum, es un proceso que toma tiempo, será hasta el 15 de agosto. Entonces, que ¿por qué se exige que Venezuela lo haga ya? Pero están engañando, de hecho, porque una cosa es dar tiempo legal para las impugnaciones en un sistema que todos reconocen como legítimo, como válido, que es imparcial, y otra cosa es presentar los resultados. En procesos electorales anteriores, en Venezuela, las actas fueron publicadas de inmediato. En México, las actas se publicaron en cómo iban saliendo. Las vimos todas, las fuimos contando. Entonces, ellos dicen que las actas de la oposición son inválidas, pero no presentan las suyas y dicen que va a decidir el Tribunal Supremo
que ha invalidado a esos partidos, que se ha apoderado de esos partidos. El Partido Comunista de Venezuela, que está denunciando el proceso ahora, no es legalmente reconocido por el Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo le impuso a chavistas como sus dirigentes. Entonces hablamos de un partido ficticio y de un partido real que es el que está denunciando esta situación. La iniciativa, que yo creo que es la correcta, de los presidentes de México, Brasil y Colombia, pasa necesariamente por un proceso que sea validado, que sea transparente. Y no me parece que sea en interés de la izquierda continental, de la izquierda latinoamericana, de una izquierda que exige el respeto a los procesos democráticos. No me parece que sea en interés validar un proceso que hay 10 días después no es ni siquiera capaz de presentar las actas que supuestamente demuestran la victoria de uno de los candidatos. Ya. Gracias, Temoris. No sé si quieres añadir algo más sobre el tema, mi querido Manuel Hernández Borboya. No, yo con lo que ya dije ya estoy listo. Ok, bueno, y esa es la postura también de Temoris con respecto del proceso electoral en Venezuela, y hay muchísimos ángulos. Tengo también mi opinión al respecto, pero en esta ocasión me la voy a guardar para darle espacio también al otro tema y no cargar los dados 2 contra 1 o cosas así. Ya estaremos únicamente. Haría la precisión con Pero respecto. cada uno tendría su posición, Ernesto, también, ¿no? Sí, así, y Es tú. la mesa de los periodistas y entonces, pues bueno, creo que es el espacio de ellos y también yo tendría otra posición. Órale, pues Violeta, arráncate. No, es la mesa de ellos, entonces ya después abundaremos al respecto. Sí, y sobre todo también con el discurso de Camila Vallejo, porque en donde están las críticas durísimas contra ella y contra Boric, no es nada más por este tema, es por la forma en la que están gobernando y es dentro de ese partido, precisamente del que está hablando Temoris. Ahí es donde están las críticas duras del cambio y el giro que van percibiendo en las formas y en el discurso de ambos hoy funcionarios, otrora pues líderes estudiantiles. Así que, bueno, es un tema que estaremos abordando. Aquella Camila, aquel Boric, pues bueno, pues Que hay, por cierto, Camila vino a la UAMX, estuvo en la UAMX hace como Así 10 es. años, ¿no? sí, 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 sí. Un Ajá, poco menos estuvo ahí. ajá. Sí. así es. Bueno, pues quedan pocos restos de humedad de aquellos jóvenes, pues, ahora funcionarios, con un giro, desde mi punto de vista, lamentable y penoso. Pero bueno, ya estaremos dándole más espacio a este. Hay otros temas que también pues acordamos abordar aquí con Temoris, con Manuel, y que nos parece importante el poder meternos también a este otro tema que ha generado también mucha polémica, eh, Temoris, Manuel, que tiene que ver con la invitación que hace Claudia Sheinbaum al presidente Vladimir Putin. Uf, tremenda escandalera que se ha formado sobre el tema. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir al respecto? Sí, bueno, pues la información surgió luego de que un medio ruso, Izvestia, publicó esta noticia de que Vladimir Putin había sido invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, lo cual fue confirmado con las embajadas de Rusia y de México, la embajada de México en Rusia y la embajada de Rusia en México. Y a partir de ahí lo retomó la agencia TASS, la agencia rusa también, y ya pues se difundió por todos los medios mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que va a desatar, desde luego, mucha polémica por toda la resistencia que ha habido en contra de la figura de Vladimir Putin, a quien ya se le ha impuesto una orden de arresto desde la Corte Penal Internacional por los temas en Ucrania, aunque no hemos visto, digamos, temas parejos en comparación con lo que ha pasado en Israel.
que hasta el día de hoy Israel sigue sin una sola sanción, mientras que Rusia pues es de los países más sancionados del mundo, precisamente por estos conflictos bélicos. Y me parece que pues hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta de Putin, si va a viajar a México. Digamos, es una posición muy cercana a, territorialmente o geográficamente a Estados Unidos. Desde luego puede generar ahí algunas inconformidades. Y a mí en lo personal me parece un acierto de Claudia Sheinbaum este asunto, como dejar atrás pues las tensiones que realmente corresponden a otros países, en el caso concreto de Estados Unidos, y que de alguna manera muestra o es un rasgo de soberanía mexicana en un ambiente internacional muy tenso geopolíticamente. Cada semana y cada mes estamos viendo diversos focos de tensión en varias partes del mundo. Lo que está pasando ahora, cómo se han elevado las tensiones entre Israel e Irán, quien posiblemente, o ya anunciaron que van a lanzar una ofensiva en contra de Israel después de las agresiones que han padecido los iraníes en su territorio en las últimas semanas, con la muerte del líder de Hamas en territorio iraní. Y digamos que en todo este cóctel geopolítico, pues la posible visita de Vladimir Putin a territorio mexicano, desde luego que levanta cejas en más de uno, y pues ha generado una serie de comentarios. A mí me parece que habría que ver si va a venir personalmente o va a mandar a un representante. Pero desde luego que es un tema polémico, sobre todo porque la prensa mexicana, pues ya la gran prensa corporativa en México, pues esto completamente sometida a los intereses de Washington, a los intereses de Estados Unidos. A veces hasta parece que les dictan la agenda desde allá. Y desde luego que esto va a generar polémica, sobre todo porque un sector importante, sobre todo de la derecha mexicana, pues digamos, se sumó con mucha fuerza a el bando de Ucrania en este conflicto, precisamente siguiendo pues el dictado desde Estados Unidos. Ahí está el caso de Denise Dresser, ¿no? Que fue a Ucrania, ahí a, pues hacer propaganda, básicamente a favor del régimen de Ucrania, que pues está muy desgastado a estas alturas. Zelensky ya está pidiendo, el presidente ucraniano ya está pidiendo pues sentarse a negociar la paz, posiblemente para finales de año. Yo creo que en los cálculos de Zelensky, pues que por cierto no ha llamado a elecciones y ha suspendido también los partidos políticos en un trato y en una cobertura muy distinta a la que vemos a lo que estaba sucediendo en Venezuela, lo cual evidencia mucho de las hipocresías que prevalecen en el mundo occidental y digamos en los sectores afines al imperialismo estadounidense, al imperialismo globalista. Y digamos que la manera en que esta tiranía globalista ha intentado alargar el conflicto en Ucrania parece que se está cayendo a pedazos precisamente ante la posible llegada o el posible regreso de Donald Trump a la presidencia, lo cual le quitaría fondos para a Ucrania para seguir con un conflicto bélico que ya no va a ningún lado. No ha habido movimientos importantes en términos territoriales en el último año, y que de alguna manera pues todas esas tensiones van a estar presentes en caso de que Putin decida visitar México. A mí me parece que en general México es un territorio de interés para Rusia, para los BRICS, este acercamiento con México. A final de cuentas es el país hispanoparlante más poblado del mundo, uno de los países más poblados de América Latina. Algunos lo consideran como la puerta de entrada a América Latina. Entonces, digamos que creo que va a haber un interés de Rusia, aun cuando no venga personalmente Putin. Pero sí hay un interés de mantener esos vínculos y ese acercamiento. Y del lado del gobierno mexicano también y del gobierno entrante de Sheinbaum, me parece un acierto que tengan ahí guardada bajo la manga el as de la posible entrada a los BRICS como una medida para tratar de contener las embestidas de Estados Unidos. Hay que recordar que también en 2026 está fechada
una nueva renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Va a haber una revisión a fondo en caso de que llegue Trump. Desde luego eso pinta a un escenario complicado para México y me parece que está bien que se tenga a ese otro bloque no tan lejos en caso de que sea necesario jugar alguna carta como la posible entrada de México a los BRICS en caso de que las tensiones con Estados Unidos se incrementen en los próximos años. Entonces me parece que va por ahí el tema. Desde luego va a ser polémico y pues vamos a ver qué deciden desde Rusia, a ver si viene personalmente Putin o manda algún representante. Muchísimas gracias, Manuel. Temoris, ¿cuál es tu visión sobre esto? Revisando, lleva 18 horas siendo trending topic este tema y pues realmente le han dado mucho revuelo en las redes sociales. Hay mucha información, también mucha infodemia. Y solamente nada más para pedir tu opinión, leeré este parrafito que pues que también a veces lo olvidamos, que el intercambio comercial bilateral entre México y Rusia en el año antepasado ascendió a 38 mil millones de dólares. O sea, este dato me parece a mí muy importante también para no perderlo de vista y también para otras futuras posibles negociaciones comerciales que ya se están dando con Rusia. Y eso para mí también es un mensaje a los Estados Unidos. Pero ya ahorita tú nos dirás, Temoris, ¿cuál es tu apreciación? O sea, yo también estoy viendo eso en redes sociales y estoy viendo algunas figuras eh, eh, más o menos conocidas que están indignadísimas y que es una traición y también dicen que es que hay enorme ignorancia por el tema de la Corte Penal Internacional y también aparece en las portadas de varios periódicos de hoy, Claudia invita a Putin y es un escandalazo cuando no es nada. No es ni un escándalo, ni tampoco es un movimiento estratégico de México para acercarse a otro bando. No representa absolutamente nada. Y voy a explicar por qué. México tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo. No tiene con Ecuador, están suspendidas con Perú. Entonces, las personas que dirigen esos países no están siendo invitadas a la toma de posesión. Pero sí las tiene con Israel. Entonces, Benjamín Netanyahu también ha sido invitado. A mí me parece, pues Netanyahu es la cabeza de un genocidio en marcha. A mí me parece eso más escandaloso que Putin, que a Putin se le pueden achacar muchas cosas, pero hasta el momento no ha cometido un genocidio, ni tiene un genocidio en marcha. Entonces, pero Putin no los escandaliza. Digo, perdón, pero Netanyahu no los escandaliza, sí los escandaliza Putin. México, por protocolo, en cada ocasión en que una persona toma posesión de la presidencia, invita a los jefes de Estado y de gobierno de todos los países con los que sostiene relaciones diplomáticas activas. O sea que todos están invitados. Los rusos decidieron darlo a conocer en sus medios de comunicación. Otros países, como es una cuestión protocolaria, no le dan importancia, no le están anunciando. Pero aquí es donde todo eso se convierte en una tormentita. Una tormentita con yo estoy viendo gente indignadísima. No hay ninguna invitación especial o ningún trato especial para Vladimir Putin. Es el trato que les dan a todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo. Ahora sí hay implicaciones, podría tener implicaciones, tanto para Putin como para Netanyahu. Porque Putin ya tiene una orden de aprehensión emitida por la Corte Penal Internacional. México es signatario del Estatuto de Roma. No solamente, o sea, que le dio origen a esa Corte Penal Internacional y nos obliga a cumplir sus determinaciones. No solamente eso, es un miembro activo de la Corte Penal Internacional, que la reconoce, que ha presentado causas. En este momento somos parte de causas contra el Estado de Israel por sus crímenes de guerra. Entonces, y la misma Corte Penal Internacional ya la Fiscalía ya solicitó una orden de aprehensión contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que
parece que ya está en vías de conceder. O sea, si Putin y Netanyahu decidieran venir aquí y en ese momento, a la toma de posesión, y en ese momento ya la Corte Penal Internacional ya hubiera emitido la orden contra Netanyahu, además de la de Putin, México se vería en la obligación, ya es una obligación inexcapable, porque no somos Israel. Israel sí ignora a los organismos internacionales y los condena y hacen. México se vería en la obligación de detener a Putin y detener a Netanyahu, esposarlos y mandarlos a La Haya para que fueran juzgados. Los dos, Putin y Netanyahu, fueron invitados a la toma de posesión de AMLO y no vinieron, enviaron representantes. Eso es normal, no significa nada. Yo no creo que ni Putin ni Netanyahu tengan ningún interés en exponerse, en tomar un riesgo, y todo esto, pues por eso digo que es una tormenta en un vaso de agua, no pasa nada. Y realmente sí debería estar pasando, además, con la invitación a Benjamín Netanyahu, ahí sí debería estar pasando y muchas Pues cosas. es un genocidio, y es un genocidio que estamos viendo. O sea, México debería ya haber roto las relaciones diplomáticas con Israel bueno, y empezar a cortar todos los lazos que tenemos y con las empresas que están ahí también siendo parte de la ocupación y del genocidio. Y de paso, no pasaríamos la vergüenza de tener que invitar a su primer ministro. Pues sí, imagínate que llegue acá, qué tremendo. Así que Ma- acepte la invitación, imagínate. sí, sí. Bueno, yo sí creo que en el caso de Putin no va a venir, no va a correr ese riesgo. Pero bueno, Manuel Hernández Borboya, entrando al tercer tema que nos ocupa, que tiene que ver con el caso de pues el Mayo Zambada y el posicionamiento que hay también por parte de México, que dice, pues no sabemos qué pasó. Y pues apenas se puede creer que haya un planteamiento de esa naturaleza y pues el presidente López Obrador es el que ha estado diciendo, pues aquí, pues estamos pidiendo que nos expliquen qué decía al respecto, Manuel. Sí, pues a casi 2 semanas de la detención misteriosa de Ismael Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, pues el gobierno mexicano todavía no sabe qué pasó, cómo fue que llegó a Estados Unidos. Se había presentado información acerca de un supuesto vuelo, como una reacción inmediata de México ante la noticia de la detención. Pero a final de cuentas, pues parece que no es muy precisa ni certera esa información sobre el vuelo hasta el día de hoy o hasta el día de ayer al menos, que lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. No se sabía de dónde había salido el vuelo con el cual llegaron Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a cerca del Paso, Texas, en donde fueron detenidos en lo que parece que fue, y dicho por el presidente López Obrador, lo que parece que fue un acuerdo entre las agencias estadounidenses y al menos uno de los dos narcotraficantes. Se habla de que posiblemente el gobierno de Estados Unidos pactó con Joaquín Guzmán López en un caso sumamente extraño. Al principio de la detención, el abogado de Ismael Zambada había dicho que su cliente había sido detenido a través de engaños, que había sido llevado a través de engaños a un vuelo en el que acabó en territorio estadounidense, echando la culpa a Joaquín Guzmán López. Después se desdijo, el abogado del hijo del Chapo dice otra cosa. Han aparecido varias versiones en la prensa mexicana tratando de dilucidar qué es lo que está ocurriendo, pero es increíble que un capo de esta magnitud pues haya tantas incógnitas, tanto misterio, y que hasta el día de hoy pues el gobierno de Estados Unidos no le ha respondido al gobierno mexicano, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual también es de llamar la atención. Y a final de cuentas, a mí me parece que más allá de las motivaciones que pudieron haber detonado este asunto, pues a mí cada vez me queda más claro
la manera en que Estados Unidos administra y gestiona a su conveniencia el tema del narcotráfico a través de sus agencias, agencias como la CIA, el FBI y la DEA, principalmente, con los cuales pues han utilizado un mecanismo los últimos 30, 40 años de detener capos, extraditarlos a Estados Unidos, sacarles toda la sopa, todos los elementos que puedan servir para luego presionar políticamente a políticos mexicanos y que de alguna manera con eso Estados Unidos trae acotados a varios políticos de alto perfil en México. Le pasó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari con Juan García Ábrego, la persecución en contra del narcotraficante del líder del cártel del Golfo, en medio de una intriga política y de una crisis y de un pleito con el gobierno de Ernesto Zedillo. Creo que algo parecido está pasando con Genaro García Luna, cuyo proceso en la Corte de Nueva York pues sigue estancado después de que ya se realizó el juicio, ya hubo sentencia y todo, y ahí sigue estancado en medio de impugnaciones y demás, que para mí desde luego evidencian cómo se maneja políticamente estos casos. Quien crea que en Estados Unidos hay justicia pronta y expedita y neutral, pues creo que está cometiendo un error, porque también por aquellos lares, aunque la propaganda de Hollywood nos dice lo contrario, por supuesto que también hay corrupción y por supuesto que también se utiliza el poder judicial con fines políticos. Tan es así que el mismo presidente Joe Biden pues está planteando o sus asesores, porque ya no creo que pueda tomar decisiones de esa naturaleza, una reforma al Poder Judicial en Estados Unidos precisamente por cuestiones de esta índole. Entonces, me parece que es un caso más en el que se muestra cómo las agencias estadounidenses operan a espaldas del gobierno mexicano precisamente para tratar de mantener acotado al gobierno en turno en México. En Estados Unidos no les importan tanto los partidos, ellos van a tener acotado al gobierno, ya sea del PRI, del PAN, de Morena o del que sea, van a jugar siempre esa carta del narcotráfico, para tratar de estar fregando, tratar de presionar a México política y diplomáticamente para ciertos fines. Ahí vemos en las campañas estadounidenses cómo el tema del narcotráfico incluso ha sido tratado por Donald Trump y su propuesta de vicepresidente, pues como han hablado incluso de un intento de invasión a México por este tema. Algunas fuentes dentro del gobierno de Trump afirman que se planteó seriamente bombardear México desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump para algunos objetivos estratégicos y atacar a los cárteles de la droga, en algo que pues es una gran simulación. Todo lo que nos han contado en los últimos 40 años del narcotráfico en México no existe, es realmente un montaje, un gran montaje, diría yo, para tratar de esconder varias de las relaciones asimétricas de poder que se despliegan desde el imperialismo estadounidense. Y me parece que este último episodio de El misterio en torno a la detención de Ismael El Mayo Zambada, pues es un episodio más en esta larga lista pues de contradicciones. A mí también algo que me llama mucho la atención es que cuando liberan a los grandes capos en Estados Unidos, como pasó con Vicentillo Zambada, el hijo del Mayo Zambada, no tienen la misma repercusión mediática esas liberaciones que cuando se anuncian con bombo y platillo las detenciones, lo cual evidencia pues muchos de estos manejos políticos. Ahí está también el caso de Osiel Cárdenas, fundador de los Zetas, que posiblemente sea liberado en las próximas semanas, o al menos así se ha manejado en el último año en la prensa mexicana, la posibilidad de que sea liberado tras permanecer varios años en prisión. Y la manera en que Estados Unidos libera a capos pues sumamente peligrosos, pues, nada más y nada menos que el líder del cártel del Golfo que fundó a los Zetas, pues evidencia mucho cómo se utilizan al contentillo este tipo de tensiones para fines políticos. A mí me parece que es una gran mentira lo que nos han contado del narcotráfico en los últimos 40 años y que hace falta una revisión a fondo
tanto por parte del gobierno mexicano, pero también de la Academia Mexicana y del periodismo mexicano, para recontar esa historia, porque me parece que como nos la han contado los últimos 40 años, dista mucho de la realidad, de las motivaciones y de las causas de este fenómeno que ha ocasionado mucho dolor y mucha sangre para los mexicanos. Gracias, Manuel. Temoris, pues sobre este otro tema y en particular, Temoris, las declaraciones que hizo desde la mañanera el día de ayer el presidente, pues que también causaron mucho revuelo en torno a que el Mayo se había entregado y toda esta polémica que hemos escuchado, que si lo secuestraron, que si se entregó, que si se pactó, que si no. ¿Qué decir sobre esto, Temoris, y las posibles implicaciones también que tendrá, hablando de otro tema que me parece también de gran relevancia, aunque no lo acordamos, pero que pudieras hacer una breve reflexión, ya hablando de este territorio de Estados Unidos, del nombramiento en otro tema que ha hecho Kamala Harris de su vicepresidente, Temoris? Pues es que es muy difícil de creer la versión de que el Chapitito, que es una figura de poca importancia en su familia, pudo ponerle un 4 al Mayo Zambada, que entre muchas otras cosas, pues se ha destacado por cuidarse y que además no tenía por qué hacerle caso pues, a ese morro, ¿no? O sea, como, ¿por qué el morro lo va a convocar a revisar qué, a verificar qué al Mayo Zambada? Y además, parte de este cuento es que el Chapitito lo hizo casi como que por gusto o por llevarse una cereza para su pastel, cuando en realidad el pastel es el Mayo y la cereza sería él. O sea, es un poco creíble. Ya Jesús C. Esquivel ha estado documentando también que se trató de un pacto negociado por su hijo, por el Vicentillo, que lleva años bajo control de los estadounidenses y que ya es parte del programa de testigos protegidos. Se repite el esquema, ¿no? Tanto con Ovidio como con el Vicentillo. O sea, es parte del pacto para la entrega de sus familiares, del hermano de Ovidio y del papá del Vicentillo, pues es que estos sean retirados de las cárceles y convertidos en testigos protegidos con cambio de identidad y con los privilegios que esto implica, lo cual, como son negociaciones que toman años, pues son años que ellos tienen para prepararse para conseguir los recursos o esconder los recursos que eventualmente van a poder disfrutar. Y esto seguramente también forma parte de las negociaciones y lo saben los gringos. La cosa es, ¿por qué además han estado jugando este, pues, este juego de simulaciones, de informaciones contradictorias, de pasó esto y luego lo otro, y al final no les informamos nada a los mexicanos? Yo creo que tiene que ver, o sea, que es parte de la disputa que trae la DEA contra el gobierno de López Obrador. Esta misma disputa por la que, por ejemplo, la DEA plantó estos datos viejos sobre supuesto relaciones de la campaña de Andrés Manuel con el narco en 2006, que Anabel Hernández presentó como si fueran investigaciones propias y que no son más que parte de la jugada de la DEA para estar hostigando a Andrés Manuel para cobrarle las legislaciones que limitan las actividades de los agentes de la DEA en México y también el hecho pues, de haber estado hablando contra ellos. Entonces yo creo que es parte de ese juego, pero también es un juego que tiene límites. Me parece que el gobierno mexicano lo ha manejado bien al no darle demasiado peso. Solamente antes dice, bueno, los tienen que informar, pero tampoco está haciendo algo demasiado grande del problema. Porque Estados Unidos mismo se encuentra, o sea, como país, ya no como agencias estadounidenses, sino como país se encuentra sus límites, es de lo que estamos hablando. En el momento en que los países, en que las potencias, las latinoamericanas, asumen una posición conjunta, Estados Unidos se encuentra que ya no tiene, o sea, con el tema de Venezuela, Estados Unidos encuentra que ya no tiene una libertad para hacer lo que se le antoja y que tiene que respetar los márgenes impuestos por esas potencias. Entonces, por un lado, Andrés Manuel no exagera el tema de las groserías y la jugada esta que está haciendo la DEA, y por el otro lado, sí, en los tableros grandes, que es el de la política continental, ahí sí está jugando más pesado. Entonces, a mí me parece que es correcto.
Al final, eventualmente sabremos en qué condiciones más o menos se pactó la entrega del Mayo. Yo creo que también si fue algo, un pacto demasiado beneficioso tanto para los Chapitos como para el Mayo y su hijo el Vicentillo, pues a Estados Unidos también le conviene jugar este juego de cortinas de humo para confundir y para dejar la pelota por allá en cómo se hizo la entrega y no en los términos del pacto. Pero se va a acabar sabiendo, se va a acabar sabiendo y ya va a pasar como tantas cosas, como tantas cosas abusivas y que favorecen la impunidad, va a solamente acabar siendo parte del anecdotario de la guerra contra las drogas impuesta desde Estados Unidos al resto de América Latina. Gracias, gracias, Temoris. Pues sí, y creo que podemos coincidir también a lo mejor que en el trabajo que ha estado presentando Jesús Esquivel me parece un poco más detallado, más sustentado que otros trabajos que hemos estado viendo. Por ejemplo, el New York Times ya está publicando ahora que el Mayo se reunió con el hijo del Chapo porque pensaba que iba a mediar en una disputa entre políticos. Este, bueno, pues van a seguir O sea, pero, saliendo. pero además, el Chapito, ¿quién es para mediar en una disputa que le interesa al Mayo? Al Mayo le interesaría una disputa entre gobernadores, entre secretarios de Estado. El Sí, Chapito, ¿quién es como para hacer esa negociación entre presidentes municipales? pues posiblemente, y ya veo al Mayo mediando entre presidentes municipales. Sí, es un poco ahí kafkiano el asunto, pero bueno, pues Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, como siempre, Oye, muchísimas. nada más antes de despedirme, lo que decía Violeta, sí, 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 por favor. efectivamente, Ah, Sergio Valdés, conocido como Checo Valdés, como dibujante, como caricaturista, fue un profesor de la UAM Xochimilco, de esos que todos los que pasamos por su salón siempre nos dejó una gran memoria. Una persona muy humana, budista, por cierto. Él nos ponía a meditar antes de empezar la clase y toda la gente que pasó con él, todas las que yo conozco, lo recuerdan con muchísimo cariño, como una persona, era nuestro profe de diseño gráfico, pero sus enseñanzas fueron más allá. Alguien muy, muy importante para la licenciatura en comunicación social y también muy, muy importante por su trabajo gráfico, por el muralismo. Entre otras cosas, hace un par de días, creo que el lunes, la jornada publicó un reportaje amplio sobre su trabajo. Y ahí incluyó, por ejemplo, cuenta la historia del mural de Teni Perla en territorio zapatista, este que estamos viendo ahora en pantalla, que él organizó a un grupo de campesinos chiapanecos para crear este mural, que duró apenas unas cuantas horas antes de que el ejército llegara a destruirlo y además se llevara a los autores presos. Y fue un escándalo. Finalmente, dice mi compañera Daliri, que de pie de lo página, pesa. Ujú. Oropesa de pie de página, que es el mural más replicado del mundo, porque precisamente el hecho de haber sido destruido provocó el movimiento de solidaridad que significó que se reprodujera en muchísimos lados. Es solamente una parte de las bellísimas semillas que nos dejó el Checo Valdés. Oye, Temoris, y como parte de estas réplicas que hemos estado leyendo, poco se menciona la que hay en la UAM Xochimilco, ¿no? Entonces, eso también, si nos puedes comentar algo No, al pues respecto. no, ahí mejor cuéntanos tú, porque fue después de mi tiempo. Sí, pues también después de que fueron encarcelados y que después de 48 horas de que se había pintado el mural, bueno, pues se hizo una convocatoria fuerte, intensa en la UAM Xochimilco y tiempo después se hizo una de las primeras réplicas de ese mural en el patio central del edificio de rectoría de la UAM Xochimilco y todavía sigue ahí.
Entonces, bueno, ha sido uno de los espacios también emblemáticos por ser su territorio de trabajo y por formar durante varias generaciones, pues junto con otros profesores que también él nombraba mucho, como Antonio Paoli, ¿no? Celtalero también, un gran maestro que nos dio a muchos clase ahí en la UAM Xochimilco y que, bueno, pues juntos impulsaron también esta réplica ahí y también algo muy importante y enseñar la lengua celtal desde la comunidad de la UAM Xochimilco, que también eso hay Oye, que... pues lo voy a ir a conocer el próximo, en una semana, porque en una semana voy a presentar dos documentales a la UAM. Hay un ciclo de realizadores de la UAM X, egresados de comunicación. Entonces, creo que el jueves es cuando presento Camila, la justicia posible, y Dos relámpagos al alba, que son documentales de Ojos de Perro contra la impunidad, dirigidos por mi hermano Coise Greco y por Juanfe Castro Gessner. Entonces aprovecharé para ir a sumarme porque no conocía No conocía, no ese sabía que trabajo. estaba ahí ¿No? la réplica. No, pues sí, también Ujú. fue un momento muy importante para la comunidad y creo que eso hay que hacerle todo un homenaje ahí a Checo Valdés y a varios profesores pues que estuvieron involucrados también en el mural de Taniperla, justo ahí de la UAM Xochimilco. Pero bueno, un fuerte abrazo, Temoris, fuerte abrazo para todos los que fueron sus estudiantes y para los que no, también. Pues sí, Gracias, gracias. y bueno, Temoris, ahí nos confirmas día y hora cuando vas a hacer la presentación allá Por supuesto. en la Autónoma Metropolitana Xochimilco. Usted estaba viendo imágenes precisamente de una entrevista cuando teníamos el programa Contracorriente, conducido por Luis Hernández Navarro, y veía usted precisamente fragmentos de esta entrevista. Alcanzamos apenas a rescatar la entrevista porque en un hackeo y un problema que hubo con YouTube, YouTube nos eliminó, nos borró Sí. varios programas, nunca supimos por qué, por más que les preguntamos, pero lo rescatamos vía otra plataforma, así que pues el día de hoy o mañana estaremos subiendo esa entrevista para rescatar precisamente la memoria de Checo Pérez, perdón, Checo Pérez, ay Dios, Checo Pérez. ay Dios, perdón, Checo Valdés, perdón, Checo Valdés. Es que De los dos, Ya lo, además me cae gordo Checo Pérez. ya lo Cuando subiste lo a un vi, Fórmula cuando lo 1. vi, sí, no, cuando lo vi echándose un clavado con Felipe Calderón, ahí, ay, se me hizo ya insoportable. Y luego decirle a Checo Valdés, Checo Pérez, pues imagínate nada más el agravio. Pobre Checo. Checo, donde quiera que estés, una disculpa, por favor. Y bueno, les mandamos un abrazo a ti, Temoris, otro a Luis Hernández Navarro, que ya no se anden peleando, que los queremos muchísimo a los dos. Un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Muchas gracias. Abrazote. Nos vemos el miércoles. Bueno, y el jueves, creo, en la web, o miércoles, En algo la así. UAM, allá nos Ajá. avisas para estar ahí contigo. Sí, el jueves estaré. Abrazo. Vale, vale. Órale. Gracias. Bye Gracias, bye. gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Un abrazote. Bye bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, Temoris. Pues sí, es un tremendo personaje, Checo Valdés. Además, capacitó, le dio talleres a muchísimos pueblos y comunidades zapatistas. Violeta, él pues es el responsable de muchos de los murales de los pueblos zapatistas, pues ya realizados por los propios compañeros y compañeras que estuvieron en las clases y talleres de él. Pues después ellos, estos jóvenes y estas jóvenes, como dicen los compas, pues son las que pues se han encargado de realizar realizar sus propios murales en prácticamente todos los municipios autónomos zapatistas, Violeta. Sí, Ernesto, además una cosa bien interesante de estos murales, como él lo iba describiendo, pues es retomar las otras historias, Ernesto, las que no se cuentan de estos pueblos mayas, de estos pueblos zapatistas, y eso también ha sido bien interesante, y lo que él ha contado y relatado, pues en sus múltiples textos, libros, ¿no? Que también deja uno inconcluso ya casi para publicarse, es esta situación de cómo se involucraban todas y todos los compañeros y compañeras zapatistas y los niños, Ernesto, que también adquieren ahí una participación
participación, niños, niñas, muy, muy relevante en la elaboración de estos murales. Pues toda una escuela que deja toda una historia en ese territorio y en la UAM Xochimilco, que va a dejar ahí también un legado pues infinito, Ernesto. Sí, sí, Violeta, y un abrazo también fraterno a Luis Hernández Navarro, que le dio un seguimiento al trabajo de Checo Pérez tremendo y que además ha publicado precisamente en la jornada pues las reseñas del trabajo de Checo Valdés y que bueno pues le invitamos también a que pueda usted acceder a leer este trabajo de Luis Hernández Navarro y el día de hoy le estaremos subiendo la entrevista que le hace precisamente Luis Hernández Navarro a Checo Valdés y que alcanzamos a rescatar este material y lo estaremos subiendo